Hola soñadores, yo soy Billy y esto es En un paso a la vez. Hoy me encuentro en el parque del Centro Natú de la ciudad donde vivo y quiero compartirles la información de los valores de los gastos mensuales que tiene mi familia viviendo en Canadá. Empiezo por contarles que el salario mínimo en Canadá está en 15,25 dólares canadienses la hora. Bueno, en la provincia de Quebec, puesto que oscila entre un 14 y un 17 en todo Canadá. También quiero recalcar que un dólar canadiense tiene un valor diferente al dólar americano. El dólar canadiense cuesta 1.38 dólares americanos. Retomando, decíamos que 15,25 cuesta la hora de trabajar en Quebec. Entonces, si trabajamos mínimo 40 horas, que es lo legal, tendríamos un total al mes de 2.440 dólares. Y a esto debemos tener en cuenta las deducciones. Tenemos la deducción por el impuesto federal y el impuesto provincial, que sería del 16 o 17% aproximadamente al mes. También nos hacen una deducción del plan de pensión de Canadá. Esto es para cuando queramos hacer nuestro retiro, es a un aproximado de 5.5%. También hacen el descuento de salud a los empleados, puede ser solo al empleado o también a su núcleo familiar. Algunas empresas tienen otras deducciones ya propias que se han ajustado con el empleado, entonces estas son como las legales para un total de 1.843 dólares recibidos al mes por el empleado. Iniciamos con los gastos. Un apartamento de 3 habitaciones, con calefacción, parqueadero, en un subsuelo, cuesta alrededor de 1.200 dólares. Cuando firmamos el contrato de arriendo del apartamento, nos solicitaron comprar un seguro para este apartamento durante el tiempo del contrato. Este seguro está en 45 dólares al mes. Servicios públicos. Agua. En esta provincia no se paga agua. He escuchado de muchas otras ciudades como en Toronto que sí hacen un cobro del agua de acuerdo al consumo. En cuanto a electricidad, es el servicio que más se utiliza porque la calefacción, el agua caliente, el aire acondicionado y generalmente la estufa es lo que más utilizamos. Entonces el servicio está en 80 dólares y lo cobran cada 2 meses. Entonces vamos a hablar de 40 dólares al mes. En cuanto al gas, el gas generalmente en las casas no se utiliza, lo que se usa es la electricidad en las estufas, pero hay casas que ya han acondicionado para usar el gas. Muchas veces vemos afuera en la parte de su patio la pipa de gas propano que ellos tienen, son grandes. En cuanto al servicio de internet para la casa, contamos con un servicio que tiene adicionado los canales nacionales de la provincia de Quebec. Hacemos un pago de 80 dólares al mes por estos dos servicios. Para telefonía celular tenemos 3 planes, uno para mi esposo, el mío y el de mi hija. Estos planes nos cuestan 40 dólares por cada uno, sería un total de 120 dólares. Aquí, por tener una SIM card de Canadá, debemos adquirirla con un plan de telefonía. Sin plan no nos venden la SIM card. En este caso tenemos uno de los planes más económicos que pudimos conseguir en ese momento. Alimentación. Para nosotros 4 tenemos un presupuesto de 800 dólares al mes. En esto contamos con frutas, verduras, carnes, las cosas del aseo y las onces de los niños. Paro un momento para recordarles que si les está gustando el contenido de este canal, que se suscriban, den me gusta y compartan. Para movernos aquí en la ciudad necesitamos de vehículo, puesto que no contamos con transporte público como en las grandes ciudades. Entonces tenemos que hacer el presupuesto de la gasolina. Si tenemos un carro pequeño, un 1200 de motor, entonces podemos decir que vamos a utilizar 200 dólares al mes con un kilometraje de 2000. Si ya tenemos una camioneta o un carro más grande,
tenemos que contar con un aproximado de $480 en el mismo kilometraje de 2.000 al mes. En cuanto a seguro para el vehículo, si el vehículo es adquirido con un crédito, el seguro es un poco más elevado, está en un aproximado de $180. Si ya contamos con recursos propios para comprar un vehículo, el seguro de este va a estar más o menos en $60. Esto sin contar con los gastos que son ocasionales durante el año. Por ejemplo, el cambio de llantas de invierno o verano, ya sea la estación para el vehículo, la alineación, la suspensión, los frenos, todo este tema de mantenimiento del vehículo, puesto que aquí se maneja o se incrementa mucho el kilometraje en los vehículos. Otro gasto que debemos tener en cuenta y contemplar más cuando venimos con niños es el tema de la ropa. En cada estación debemos comprarle la ropa adecuada. Eso quiere decir un gasto adicional aproximadamente cada 4 o 5 meses. Lo digo en los niños porque como ellos cada invierno están más grandes, entonces la ropa que teníamos el año anterior ya no le va a funcionar. Entonces debemos prever esos gasticos. Los gastos aproximados del mes para mi familia serían de $2.665 aproximado. Es decir, que un salario mínimo no alcanzaría para mantenernos a los 4 para vivir en Canadá. Hasta aquí les comparto los gastos que tengo en mi familia mensualmente. Espero haya sido útil esta información y gracias por llegar hasta el final de este video. Hasta pronto.